Me parece que el tema de la seguridad diferencia la economía, que es otro de las deudas. No hay como nadie técnicamente que afronte este tema sin el chiquitaje político. Si es Ramos Mejía, se lo tiro por la cabeza a Axel. Si es Lucas, se lo tiro por la cabeza a Rodríguez Larreta. ¿Qué sentís de esto? Sí, sí, coincido. Igual en este caso me parece que es un tema que tiene un agravante, ¿no? Porque la presencia del narcotráfico detrás, con las consecuencias que vimos que genera el narcotráfico en otros estados, estamos viendo situaciones en México tremendamente preocupantes para un sistema político, para un proceso democrático. Digo, me parece que sí, no hay un consenso de todas las fuerzas políticas para enfrentar este flagelo, particularmente el de Rosario, que probablemente esté muy vinculado con el narcotráfico. Bueno, podemos empezar a tener situaciones como las que se ven habitualmente en México, ¿no? Con cadáveres expuestos en público. Ya hemos hablado después de la elección. Hoy decía Sergio Berni, fue una derrota clara lo que sucedió. El gobierno trató de maquillarla con, hay algunos que pierden ganando, nosotros ganamos perdiendo. ¿Pasó algo? ¿Hay alguna conmoción en el tablero del gobierno? A ver, digamos, todo proceso electoral es una instancia de reorientación de la dinámica, ¿no? Porque el soberano reparte poder. Y reparte de dos formas poder. Uno es instrumental, otorga recursos. En ese plano, creo que, digamos, cuando uno mira lo que el resultado produjo, pareciera que el resultado no produjo grandes cambios. El gobierno pierde el quórum en el Senado, pero son apenas 6 senadores, cae a 35. En diputados pierde 2 bancas. No pareciera ser que ese retroceso esté en línea con la magnitud del resultado. Ahora, si uno lo analiza desde la otra óptica, que debe analizarse un proceso electoral, que es cómo el pueblo reparte los apoyos, ahí hay un retroceso muy marcado del gobierno, ¿no? A nivel nacional, más de 5 millones de votos. Eso representa el 40% de los votos que convirtieron a Alberto Fernández presidente. En la provincia de Buenos Aires, casi 2 millones de votos perdieron. Son algo así como el 36% de los votos que había sacado el Frente de Todos en 2019. Alguno me dirá, no, la comparación es con la legislativa. Yo no comparto esa idea, porque cuando uno analiza el proceso político y analiza los apoyos que cuentan cada uno de los actores, uno tiene que analizar la instancia inmediata anterior. Y esa instancia inmediata anterior es la del 2019. Y ese retroceso electoral produjo, fíjate la magnitud, ¿no? Y en comparación al escaso retroceso parlamentario, Alberto Fernández se convierte con este resultado, junto con De la Rúa, los únicos 2 presidentes que pierden en el inicio de un ciclo su primera elección de medio término. Claro. Alguno me dirá, no, Cristina también perdió en 2009. Cristina era el segundo mandato de un mismo ciclo. Es difícil considerarla como si fuera un primer ciclo, un primer mandato. Y además, si uno hace la contabilidad un poco, digamos, ajustada a realmente los alineamientos políticos, hasta incluso quizás uno le cuenta que Cristina esa elección de 2009 la ganó porque había una oposición muy fragmentada. Es decir, instrumentalmente este es un gobierno que sigue teniendo los recursos necesarios para gobernar. No necesita la oposición. Ahora digo, es verdad, tiene los recursos. Pero parece todavía que se pasan facturas. ¿Tiene padre esta derrota? ¿Es Alberto solo? ¿Es Alberto y Cristina? En la provincia perdió Kicillof. ¿Hay padre o madre de esta derrota? Yo creo que el retroceso fue, digamos, equilibrado a lo largo y ancho del país. Uno encuentra zonas en donde ese retroceso no se verificó. Puede encontrar matices, pero, digamos, hemos visto al peronismo ganar en provincias donde habitualmente arrasa por muy escaso margen. El caso de San Juan, por ejemplo. San Juan, sí, claro. El caso de Formosa, que, digamos, si bien la distancia finalmente fue holgada, Formosa es una provincia donde el peronismo gana con mucha amplitud. Es decir, me parece que el retroceso es a lo largo y ancho del país. Esto marca que la derrota es para toda la coalición gobernante y creo que pudiera marcar algún elemento novedoso en términos estructurales de un peronismo empezando a tener un caudal de apoyo, un piso un poco más bajo de lo que la historia reciente nos mostraba, ¿no? Fue Jorge Asís el miércoles después de la elección, después lo empecé a leer en otros editoriales, diciendo Cristina le dio la última chance, lo empoderó y goberná. Se va a Santa Cruz, se recluye. ¿Compartís ese diagnóstico? Yo ahí tengo una tesis que es, ¿en qué medida el hecho de haber estado tan cerca del abismo, tan cerca de una situación catastrófica? Porque efectivamente, digamos, cuando uno analiza el mensaje del domingo en la noche de Alberto Fernández, ese es un mensaje escrito y pensado en un escenario de una derrota muy... El de Olivos, el grabado de Olivos. El de Olivos grabado. Entonces, digo, si ese hecho de haber estado tan cerca del abismo no produce
cierto disciplinamiento interno, ¿no? Que digamos, los diferentes actores morigeren un poco sus pretensiones, digamos, relajen un poco las tensiones internas y ayuden a consolidar, digamos, el liderazgo de quien está en el rol institucional de conducir, que es el presidente. Creo que es una tesis, todavía hay que verificarla. Digo hay que verificarla porque, digamos, todavía no queda claro que efectivamente todos estén alineados en esa dirección. ¿Está claro? Si uno agarra el Frente de Todos y lo lleva a hacer un chequeo clínico, lo lleva a hacerse un análisis clínico para ver cuál es el estado de salud, la principal patología que va a surgir de esos estudios es falta de centralidad en el proceso de toma de decisiones. Claro. No hay otra. Es el principal flagelo que afecta a esta coalición de gobierno. Quien está en el lugar institucional de tomar decisiones y de resolver las diferencias internas, no lo puede hacer porque esta es una coalición que en su diseño tiene un mecanismo de doble conforme, ¿no? El presidente decide, sí, la vicepresidenta también le pone Y eso ha dificultado mucho la toma de decisión en un contexto de crisis. Entonces, todavía nos quedan elementos para comprobar si efectivamente se corrigió esa situación y estamos en los términos que dice Asís, de un presidente que ahora sí puede tomar la decisión en última instancia por sobre las diferencias que encuentra dentro de la coalición. Sí, Nacho. Sí, Lucas, así como a Juntos por el Cambio le surgió una competencia o una opción que le puede quitar muchos votos de cara a 2023, como es Javier Milei o como es el sector liberal, ¿crees que finalmente en 2023 va a haber espacio para una opción que le quite votos al Frente de Todos después de que Alberto Fernández anunciara esta posibilidad de paso, una gran paso entre todas las vertientes? ¿Hay una opción de centro-izquierda que le pueda quitar realmente votos al Frente de Todos? ¿O el Frente de Todos va a mantener esta base y después va a poder ensanchar en base a la cuestión económica? Es interesante la pregunta. Yo creo que a la izquierda del gobierno queda el Frente Izquierda. Y claro, creo que el Frente Izquierda no se ha decidido a abandonar, digamos, ciertas posturas más testimoniales, más ideológicas, y a abrazar algún pragmatismo que le permita ensanchar un poco la base de apoyo. Y te agregaría que además tenés en la dinámica hacia el 2023 una dinámica que va a estar, digamos, conducida por una elección presidencial, ¿no? El hecho de que el premio sea indivisible ayuda a que los apoyos se aglomeren en las principales coaliciones. Entonces, digamos, no veo riesgos para el Frente de Todos de fuga de votos por izquierda, salvo que ocurra una catástrofe económica, ¿no? Y se profundice la crisis y eso expulse votos. Sí veo para la coalición opositora mucho más riesgos de que las expresiones libertarias sean un atractivo para algún votante que se siente más afín a esas ideas y ve que la coalición no adopta la posición combativa y confrontativa que ese votante quiere, ¿no? Lucas, hablás de retroceso electoral, también es cierto que Juntos por el Cambio no aumentó su caudal de voto y te pregunto por lo que puede pasar en 2023 porque me parece que lo que dejó la elección general es que a pesar de que las estadísticas siempre dicen que ningún gobierno después de una derrota legislativa gana la presidencial, parece que no está planteado para ninguno de los dos tan fácil el escenario del 2023. Sí, es verdad. No, el resultado no está determinando que este gobierno va a perder el 2023 ni que la oposición la va a ganar. Pero creo que, digamos, un poco respondiendo lo mismo a Nacho, ¿no? Digo, el hecho de que la elección sea presidencial va a producir una concentración mayor del voto en las dos principales coaliciones. Es un fenómeno que se da siempre, digo. En las legislativas la gente tiene más margen para elegir opciones alternativas. En las elecciones presidenciales el voto se tiende a aglomerar y creo que eso va a favorecer a la principal opción opositora. Creo que además es un incentivo para que esa coalición opositora, a pesar de las profundas diferencias que uno ve hoy entre sus miembros, no se fracture, no tenga riesgos de quiebre o de desagregación, digamos. Sí, Martín. Lucas, siempre hablamos que el voto tiene que ver más con expresar una disconformidad que el gusto por el candidato a quien votas. Digo, cuando gana la oposición es un voto en contra del oficialismo. Viendo lo que hizo el liberalismo expert en la provincia de Buenos Aires y Milei en la ciudad de Buenos Aires, ¿crees que también forma parte de ese descontento? Y si de acá en adelante tienen para ganar más o si es una expresión más acotada el descontento con la política por la pandemia, por la situación económica.
Sí, es claramente una expresión que probablemente una tenga que identificarla como una expresión producto del descontento con la clase política más tradicional. Son dos dirigentes que incursionan en la escena política recientemente, tienen un discurso crítico hacia la dirigencia política en términos generales. Yo creo que, digamos, las condiciones para que ese espacio se fortalezca y llegue más competitivo probablemente estén determinadas por la situación económica, ¿no? Si la situación económica sigue sin mejorar, si los indicadores económicos se siguen deteriorando, y esto obviamente no contribuye a rescatar a la clase política más tradicional, ese discurso tendrá mucho más, mucho más apoyo, muchos más simpatizantes, y eso le permite quizás empezar a amenazar con ser una alternativa que pudiera competirle vis a vis a la principal coalición opositora, ser el rival del kirchnerismo de cara a la elección presidencial. Todavía me parece que falta mucho, pero falta sobre todo en términos de estructurar esa representación política lograda a nivel nacional, que no es fácil, ¿no? Armar, digamos, un anclaje territorial para una estructura partidaria, obviamente con mecanismos electorales de participación en todas las provincias para poder recoger votos y apoyos en toda la provincia, no será sencillo para ese espacio. Y habrá que ver, digamos, también cómo ellos mismos se manejan de manera conjunta, porque ya Esper y Milei no muestran mucha sintonía en muchos temas. Bueno, hoy mismo, de aquí en el programa de Viviana, Milei dijo no sería jamás el ministro de Economía de Esper, o sea, porque me parece que es interesante el planteo que hace Martín respecto de si se está bolsonarizando el continente. Fíjate lo que pasa en Chile en el caso de Jones Wala. Sí. Este era, digamos, que lo haga un cónsul que es un encargado administrativo, pase, pero que lo haga el embajador. Digamos, hay política, tomando caso Chile, hay política de relaciones exteriores de este gobierno. Nicaragua durante todo el tiempo no es dictadura, después algo tibio, Cuba, Venezuela, ISIS. ¿Cuál es la política de este gobierno? Sí, creo que en el caso de Bielsa tenemos el agravante que además él fue canciller. Claro. Tiene la experiencia de haber ocupado el cargo más alto de conducción de la política exterior. Toda política exterior tiene que estar ajustada a los intereses estratégicos del Estado y debe estar desaprendida, digamos, de las percepciones particulares que puedan tener los funcionarios en función de su pertenencia política. Me parece que este es un error, digamos, de diplomacia básico, ¿no? De no reconocer cuál es el rol que cumplen los diplomáticos defendiendo los intereses del país en el resto de los países y de opinar en el medio de un proceso electoral de un país tan afecto a nuestros intereses y a nuestras relaciones, porque es un país vecino en última instancia, ¿no? ¿Vos ves un riesgo de derechización de la Argentina? Chile es muy interesante. Chile tiene algunos elementos, algunos cambios de diseño institucional en estos últimos años interesantes para analizar para los politólogos, ¿no? Ellos vienen sufriendo un proceso de desapego de la gente a la participación electoral muy preocupante. El nivel de participación electoral en esta elección presidencial fue inferior al 50%. Solo para poner la comparación, los argentinos fuimos a votar hace 10 días atrás. El 68% de los que están empadronados fue y eligió un partido político. Acá apenas el 47% eligió alguna de las opciones que había entre las ofertas presidenciales. Y es además un sistema que produjo un cambio en su régimen electoral. Ellos tenían un régimen binominal que tenía un sesgo mayoritario y favorecía la concentración en grandes coaliciones, en grandes partidos. Incorporó una representación más proporcional y eso afectó mucho el sistema de partidos. Se está descomponiendo el sistema de partidos, obviamente también por dificultades que tiene la democracia chilena para dar respuesta, ¿no? Tenemos una sociedad muy desigualitaria y con profundos, digamos, necesidades en algunos sectores sociales. Ahora, me interesa remarcar algo de Chile. Los partidos políticos son esenciales al funcionamiento de la democracia y cumplen 3 roles esenciales. Uno es uno que todos reconocemos, ¿no? La capacidad de canalizar demandas, ¿no? Los partidos políticos recogen las demandas ciudadanas y las incorporan en el debate político institucional. En segundo lugar, ordenan las preferencias, nos ayudan a ordenarnos. Cuando uno tiene que decidir a dónde dirigir su apoyo, bueno, cuando el sistema está configurado, uno sabe qué representa cada uno de los partidos. Esa es la función de ordenamiento de preferencia. La que creo que siempre está más subestimada, y es una función muy importante de los partidos políticos, que es la promoción de dirigentes. Los partidos políticos son organizaciones que en su interior promueven dirigentes que van a ocupar lugares protagónicos en términos institucionales. Entonces, la organización es la que le aplica filtros a esa promoción y llegan los mejores.
Hay un proceso natural de selección y artificial de selección de los mejores para que sean los mejores los que ocupen esos lugares. Cuando desaparecen los partidos, aparecen figuras que irrumpen mediáticamente, logran cautivar la atención de la gente, logran generar apoyo electoral y llegan a lugares relevantes de decisión sin haber tenido instancias de control, de auditoría de quiénes son esos personajes, ¿no? Y eso después termina generando, digamos, desviaciones en los procesos políticos preocupantes, ¿no? Y aparecen figuras que irrumpen y que sin apoyo político para sostener sus programas terminan desviando la conducción de la cosa hacia cualquier lado, ¿no? Sí, Nacho. Sí, Lucas, ¿en cuánto influye estas incongruencias en la agenda internacional en el voto? Vos como consultor, como especialista en encuestas, ¿influye o no influye? ¿Es una agenda más mediática? El gobierno ha tenido varias de estas durante estos 2 años. Esta particularmente, que un embajador da una posición tan dura y que la Cancillería o la máxima figura que es de los embajadores aquí en Argentina, que es la Cancillería, filtra declaraciones en off, pero no toma una posición totalmente opuesta a la que dice el embajador, que es el emisario, el enviado en ese país. ¿Tiene algún impacto o es solo una agenda nuestra? Son temas muy lejanos a la opinión pública en términos generales, ¿no? Claro. Y eso probablemente no produzcan impactos significativos. Sí es cierto que, digamos, desinteligencias de este tipo sí contribuyen a que haya una percepción de, bueno, pareciera que en el gobierno no están todos de acuerdo, hay opiniones distintas, no se ponen de acuerdo hacia dónde ir. Alimenta un poco esa idea, pero en términos, digamos, de opinión pública, siempre los temas de política exterior son temas lejanos al común de la gente, ¿no? Porque aparte son lejanos porque no tienen elementos para poder tener una opinión formada sobre lo que se discute, ¿no? Probablemente no muchos argentinos tengan en claro lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, eso no quita que la Argentina tenga que tener una definición desde su política exterior para lo que es el Estado argentino, de cómo pararse frente a esa problemática, ¿no? De eso se trata la política exterior. Gracias por venir, Lucas. No, Como por siempre, favor. un placer verte.